Muy buenos días. La Superintendencia de Electricidad y Combustibles les da la más cordial bienvenida a la segunda charla relacionada con el Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica, Decreto Supremo 8. Las consultas pueden realizarlas a través del chat de consultas, ubicado al costado superior derecho, donde aparece el símbolo de preguntas, y estas serán atendidas una vez finalizadas las ponencias. También se otorgará un break de 10 minutos al finalizar la segunda ponencia. Se compartirá además un link para responder una encuesta de satisfacción en el mismo chat al final de las presentaciones. A continuación, saludamos a los expositores que hoy nos acompañan. Jefe de la Unidad de Energías Renovables No Convencionales, señor Julio Clavijo Cabello. Felipe Cuevas Cerda, profesional del Departamento Técnico de Inspección de Electricidad de la SEC. Y también saludamos a toda la ciudadanía que nos acompaña hoy. A continuación, invitamos al jefe de Energías Renovables No Convencionales, señor Julio Clavijo, para que comience su exposición del pliego técnico RIC número 4, conectores, materiales y sistemas de canalización. Adelante, Julio, por favor. Muchas gracias, María Isabel. Buenos días a todos, espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Contarles que como superintendencia estamos contentos por la convocatoria que hemos tenido a estos seminarios. En la primera jornada, una convocatoria de más de 3.000 participantes. En este momento ya vemos más de 1.500 personas conectadas y estamos muy contentos por eso, porque el esfuerzo que estamos haciendo de poder difundir los cambios regulatorios, vemos que existe interés en la industria, en el mercado, y vemos que la ciudadanía también está atenta a estas charlas que podamos mostrar los cambios regulatorios que hoy día estamos presentando. También recordarle el tema de la encuesta. Este equipo es un equipo grande que está trabajando en la organización de este seminario. Siempre nos juntamos a analizar las encuestas que nos sirven para ir mejorando. La semana pasada, o sea, el martes, contestaron alrededor de 2.000 encuestas. Y estamos contentos que sobre el 99% de la encuesta indica que lo que estamos haciendo está bien, cumple con la expectativa y nos motiva a seguir cada vez ir mejorando. El día de hoy nos toca presentar 3 pliegos. El primero, el que me toca presentar en este momento, es el pliego de sistemas conductores, materiales y sistemas de canalización. Este pliego normativo se enfoca principalmente, como les comenté en la charla anterior, siempre vamos a encontrar esta presentación donde queremos representar el esquema de una instalación, y lo que se busca representar es dónde está ubicado el pliego normativo en el cual vamos a hablar el día de hoy y su correspondiente capítulo de la norma 4, ¿ya? Para que ustedes sepan la diferencia que existe entre lo que tenemos en la norma 4 y lo que tenemos el día de hoy. Este pliego habla de todo lo que tiene que ver con conductores y canalizaciones, y principalmente vamos a ver que en este pliego hay cambios relevantes, sobre todo lo que es en el mundo de canalizaciones, y en el tema de conductores también, lo que trata de armonizar los 2 estándares internacionales más utilizados, el estándar americano y el estándar europeo. Disculpen. El objetivo del presente pliego es establecer los requisitos que deben cumplir todos los sistemas de canalización y conductores utilizados en las instalaciones eléctricas en Chile. Aplica a todas las instalaciones de consumo. La diferencia, como les contaba, es todo lo que está desde el empalme o medidor hacia el interior está regulado por este reglamento. Todo lo que está del medidor aguas arriba está regulado por el pliego, por el reglamento DS 109, que es el que reemplaza la antigua norma 5. ¿Ya? Este pliego
establece unas referencias normativas, terminología, conceptos generales, y hay un capítulo que regula a todos los conductores, y la segunda parte de este pliego explica los sistemas de canalización. Los que han tenido la oportunidad de revisar este pliego se darán cuenta que este es el pliego, uno de los pliegos más extensos del reglamento, ¿ya? Entonces, cuando vean las referencias normativas, eso es para que tengan presente que las referencias normativas, principalmente todas las que se utilizan en este pliego, son temas atingentes a los productos, no son temas atingentes a que el instalador tenga que saber esa norma, más allá de que él, cuando pide un producto que la norma indica ciertas características, dice, por ejemplo, necesito que esta caja tenga un IP tanto. ¿Quién determina cómo se hace el ensayo para lograr ese IP? Es esa norma que está referenciada. Entonces, no es necesario que en la norma expliquemos todos los ensayos que le aplican al producto, sino solo hay una exigencia relacionada con el IP que tiene que tener el producto. Este es uno de los primeros cambios que tiene este pliego. Si se acuerdan, la norma anterior establecía cuál era la sección mínima de los conductores. Decía que la sección mínima de los conductores en Chile era 1,5. Aunque el mercado ya hace bastante tiempo estaba utilizando 2,5 los enchufes, pero efectivamente igual habían instalaciones que se declaraban a la SEC con circuitos de enchufe con 1,5. Entonces, por eso la norma viene a estandarizar esto y decir, miren, el conductor mínimo que usted tiene que utilizar cuando es iluminación, circuitos de iluminación 1,5. Cuando son circuitos de enchufe, 2,5. Cuando usted utiliza circuitos mixtos, es decir, iluminación y enchufe, la sección mínima va a ser 2,5. Alimentadores, lo vimos la semana pasada, la sección mínima de sus alimentadores es 2,5 y alimentadores 4 milímetros. Aquí hay un aspecto importante que establece este reglamento que está relacionado con los locales de reunión de personas. Primero, ¿se acuerdan que cuando Mariano les comentó en la charla anterior que la clasificación de local de reunión de personas cambiaba y aplicaba a cierta cantidad de personas y a ciertos locales que, independiente de la cantidad de personas, iban a ser catalogados como local de reunión de personas? Uno de esos es, por ejemplo, todos los servicios comunes de un edificio de habitacional, que va a ser considerado como reunión de personas. Entonces, ¿cuál es el requisito y por qué es importante clasificarlo como reunión de personas? Porque hay exigencias para las canalizaciones y conductores que forman parte de estas instalaciones. ¿Qué dice la norma? Que estos conductores primero tienen que ser retardante a la llama, no propagador del incendio, bajo en emisiones y humo, libre de halógeno y bajo toxicidad. Es decir, que cuando en la norma establece que es un local de reunión de personas, todos los conductores y canalizaciones que formen parte de esa instalación, como en principio, tienen que cumplir con estas características. Es un nivel de seguridad mayor a los conductores tradicionales. Los conductores tradicionales van a tener el tema de retardante a la llama, pero acá, aparte de ser retardante a la llama, tiene que ser no propagador del incendio. Más o menos en palabras simples, retardante a la llama hay un ensayo con una serie de condiciones, pero lo que busca es que en el caso que el conductor se empiece a quemar o se encienda el conductor, al quitar el fuego del conductor, este conductor se tiende a apagar en tantos segundos. ¿Ya? La norma IEC establece el ensayo más preciso y condiciones que deben generarte que son mucho más exigentes de lo que les estoy contando, pero en síntesis lo que busca es que el conductor se apague en tanto tiempo en forma determinada sin que genere un incendio. Y el no propagador del incendio es cuando yo someto a esos conductores a fuego permanente y veo cuánto es lo que el conductor, más allá de la llama, se logró derretir o expandir el fuego. ¿Ya? Y eso se mide y tiene que ser, no tiene que ser más allá de tantos centímetros. Entonces yo garantizo que en el caso de que se produce una falla por un cortocircuito y se está generando el incendio por ese efecto, ese incendio no se propague por todos los conductores de la instalación. ¿Ya? Y lo otro está relacionado con la emisión de humos, es decir, que imagínense que hay un incendio por una falla eléctrica, el humo no me va a dejar ver las vías de escape y poder evacuar el edificio o el lugar de reunión de personas en caso de un incendio. Entonces, por eso es importante que las canalizaciones y los conductores cumplan con este requisito. Y los últimos dos, que son libres de halógeno y bajo toxicidad, está relacionado con la seguridad de las personas. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que sea libre de halógeno? Porque una persona puede estar expuesta a los gases que emiten los halógenos aproximadamente, la teoría dice que entre 15 y 20 minutos. Después de ese tiempo, la persona empieza a sufrir daño,
que puede sufrir daño interno al inhalar estos gases o puede llegar a sufrir hasta la muerte. Es decir, que una persona no puede soportar más de ese tiempo porque podría no morir por efecto del incendio, pero sí por efecto de los gases. Entonces sí es importante que en estos locales de reunión de personas los conductores y canalizaciones tengan que cumplir con este requisito por temas de seguridad, ¿ya? Y esto ahora se deja claramente que no solo aplica a los conductores, sino aplica a las canalizaciones. Entonces, cuando la SEC exige que los conductores sean libres de halógeno, tú solo al decir que es libre de halógeno, necesariamente para cumplir con esa categoría, el conductor tiene que ser primero retardante a la llama, no propagador de un incendio, bajo en humos, libre de halógeno y baja toxicidad. Todas esas condiciones tiene que tener un conductor o una canalización para que sea denominada libre de halógeno. Para que después, cuando estemos hablando de la presentación, siempre vamos a indicar el conductor tiene que ser libre de halógeno para no volver a repetir todas estas condiciones que ya están establecidas en la categoría de ser libre de halógeno. ¿Ya? También la norma se hace cargo de otra forma de atacar estos aspectos de seguridad. Principalmente este artículo está relacionado que indica que, ¿sabes qué? En locales de reunión de personas, yo te voy a dejar utilizar ductos normales, el ducto naranjo, o sea, ductos normales que emiten halógeno. ¿Ya? La norma te dice, sí, lo puedes ocupar, pero bajo ciertas condiciones. Y en eso rescatamos cómo lo hace la norma americana, que la norma americana dice, mira, ¿sabes qué? A mí no me importa tanto que el ducto emita halógeno. A mí lo que me importa es que el ducto sea el último en quemarse en un incendio. Es decir, que se queme todo, pero mi ducto sea el último en quemarse. Por lo tanto, yo no me voy a preocupar que ese ducto sea libre de halógeno. Y eso lo recoge la norma. Le dice, mira, usted sabe que en estas instalaciones usted podría usar ductos, estamos hablando de ductos, no conductores. El ducto podría ser no libre de halógeno, ¿ya? Pero, ¿qué tienes que cumplir para que ese ducto sea libre de halógeno? Primero, el ducto tiene que estar montado o canalizado en forma embutida, preembutida, acuérdense que la preembutida metía la losa, ocultas en paredes o piso, y que siempre tengan una barrera térmica. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Yo voy a tener mi pared, mi ducto, y esa pared tiene que ofrecer una resistencia al fuego mínimo de 90 minutos. ¿Ya? Pero ¿qué pasa si tengo una instalación de un edificio de más de 5 pisos? Ya, esa barrera térmica ya no te sirve en 90 minutos. Tiene que ser 120 minutos. Porque en edificios de mayor de 5 pisos de altura, el promedio de evacuación de un edificio completo es alrededor de mínimo, va entre 90 y 120 minutos. ¿Ya? Entonces, por eso la norma te dice, mira, acá tú podrías utilizar ductos que no sean libres de halógeno, sí, pero estas condiciones. Por ejemplo, cuando va en la losa, muchas veces la losa te ofrece una resistencia al fuego, dependiendo del concreto, que puede llegar a F90 o hasta 120. ¿Ya? Entonces eso lo tienen que ver con los materiales que ofrecen resistencia al fuego. También, ¿por qué era necesario esto? Porque en la época que cuando estábamos escribiendo la normativa, en esa época tampoco existía mucha variedad de ductos o canalizaciones de libre halógeno en el mercado chileno. ¿Ya? Hoy día ya no, ya no es tema, hoy día ya hay ductos, canalizaciones, ustedes pueden ir a las distintas tiendas comerciales y van a encontrar canalizaciones libre de halógeno. ¿Ya? No es tan masivo, pero cada vez se va a hacer más masivo. Pero por el que no tenga acceso lo puede usar este sistema. ¿Pero qué dice la norma? ¿Dónde lo puedo ocupar? Solo en circuitos finales. No lo puedo ocupar en alimentadores, ni en subalimentadores, ni tampoco lo puedo ocupar en circuitos de emergencia. Tampoco este ducto puede cruzar ductos de ventilación, ¿ya? Porque sería esparcir los gases halógenos por todo el sistema de ventilación. Entonces, en eso la norma es clara en definir que en estos casos no se puede utilizar. Ya, acá estos son términos, temas generales que siempre se han sabido, que por ejemplo los alambres sobre 6 milímetros tienen que tener terminales. ¿Cuál es la diferencia? Es que ahora todos los cables, independiente que sean mayores o menores de 6 milímetros, tienen que tener terminal. ¿Ya? Cuando tú no podrías exceptuarte de tener terminal, cuando las protecciones o equipos o las barras donde llegan los conductores esté diseñado de tal forma que no se haga necesario que tú cuentes con terminales. ¿Cuál es la forma como ustedes van a poder identificar esto? Si ustedes
ven la mayoría de las protecciones, uno al introducir el conductor, ¿qué es lo que hace la protección? Tiene un tornillo que aprieta o aprieta de esta forma. Entonces, al apretar el conductor, ¿qué es lo que hace? Deformar la sección del conductor. La deforma porque es la forma en que lo aprieta. Entonces, tú ahí estás obligado a tener terminales. Pero hay hoy día unas protecciones y otros dispositivos que la forma de apretar, en vez de ser de esta forma, lo hace en forma circular. Entonces, cada vez que tú vas apretando, va haciendo en forma circular. Entonces, ¿qué es lo que hace? Envuelve el conductor y lo va apretando de esta forma. Y nunca deforma la sección del conductor. Entonces, ahí tú está permitido que tú no utilices terminales. Solo en esos casos. ¿Ya? Con respecto a las conexiones y derivaciones, todavía en Chile vamos a mantener el tema de lo que es la famosa cola de ratón. Hoy día internacionalmente en otros países no se utiliza este sistema. Hoy día se utilizan, por ejemplo, unas borneras de conexión, pero sin embargo creemos que todavía no es el tiempo de pasar a esos sistemas de conexión porque se requiere un estudio y un análisis más profundo, ya que tú al tener esos otros sistemas de conexión también vas generando puntos calientes por si tú no, por ejemplo, ese tipo de conexiones no tienen los aprietes suficientes, puede generar que esos conductores en el tiempo se suelten y generen puntos calientes. Hay que entender que la realidad de Chile y de los países latinoamericanos son que no se existe, que el mantenimiento de los propietarios no es un mantenimiento podríamos decirle adecuado, porque no hay una preocupación. Muchos piensan que la instalación eléctrica se construye y es eterna, ¿ya? Entonces, realmente eso no es así. Yo debería verificar mis instalaciones, reapretar mis protecciones, porque los puntos calientes y fallas de las instalaciones, la mayor parte de ellas se genera por puntos calientes de una instalación. Entonces, si nosotros generamos condiciones de ese tipo, vamos a generar que posiblemente aumente la cantidad de incendios por mala mantención de las instalaciones. Por eso hoy día se mantiene el mismo sistema de cola de ratón que le llamamos, y también se mantienen los sistemas que existían antiguamente, que son las soldaduras de plomo y estaño, las soldaduras de alto punto de fusión, que son las termoinfusión, los conectores cónicos, y aquí hay una diferencia. ¿Por qué? Porque se establecen los conectores cónicos y se establece que estos conectores cónicos, para garantizar la seguridad de ellos, se les establece un estándar. Si se dan cuenta que aquí ustedes deben preocuparse cuando van a comprar un conector, este conector cumpla con esa norma UL. No sé si se ve aquí está. Aquí está la norma UL. Esa es la norma UL cuando yo voy a comprar los conectores. ¿Qué es lo que nos pasaba a nosotros? A veces íbamos a fiscalizar instalaciones y les pedíamos que abrieran la caja de derivación para revisar las conexiones, y estos conectores se caían solos. ¿Ah? Algunos bastaba que los mirara y se soltaba el conector. Entonces, hay conectores de diferentes calidades, por lo tanto era necesario establecer una norma de fabricación para identificar cuáles son los conductores que te van a garantizar que va a durar lo que dura la vida útil de la instalación y no terminar generando problemas. Entonces, en los conectores tú tienes que ser capaz de pescar la unión, tirar el conector, y el conector por ningún motivo se puede salir. ¿Ah? Entonces, esto es lo que viene a ratificar. Usted puede usar conectores, pero tiene que cumplir con una cierta calidad. Con respecto a los terminales de alta presión, se establecen también requisitos que deben cumplir estos terminales. Todavía estamos en la parte general del pliego, después vamos a entrar a analizar lo que es específicamente conductores y canalizaciones. Con respecto a las cajas de derivación, se establecen que todas las cajas tienen que ser de material no propagador a la llama, y se establece que las cajas de derivación que se utilizan en locales de reunión de personas también tienen que ser libres de halógeno. Y también algo importante, que la caja no se puede utilizar más del 50% de utilización de las cajas, ¿ya? Y lo otro es que las cajas siempre tienen que, las canalizaciones en general, siempre tienen que utilizarse todos los accesorios establecidos por el fabricante. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, si usted tiene una caja de derivación, no puede llegar con la caja de derivación sin usar los terminales. La norma obliga a que se use la canalización en su conjunto, con todos los accesorios. Por lo tanto, yo debo preocuparme que las cajas que voy a utilizar, también el ducto que llega a la caja tiene que tener los terminales adecuados. No puedo llegar con el ducto sin colocar ningún terminal, porque finalmente el ducto termina generando daño a la larga en la aislación del conductor.
Entonces, esos temas están prohibidos, se tienen que usar las canalizaciones con todo su accesorio. ¿Ya? Con respecto a un tema que siempre existió en la norma, que en los ductos cerrados solo se pueden llevar circuitos pertenecientes a un mismo circuito. Entonces, ¿qué es lo que cambia acá? Que aparece una condición adicional. Dice, oye, cuando uses bandeja, escalerilla, eso es obvio, que puede usar cualquier tipo puede usar más circuitos en ese tipo de canalizaciones, en las canaletas también, pero lo importante es lo que está acá, es que en aplicaciones domóticas sí se podría llegar a utilizar circuitos, por ejemplo, de comunicación en un ducto. Para eso hay que cumplir con el pliego de instalaciones domóticas donde dice que tú lo puedes utilizar. ¿Cuál era el problema que existía en la domótica? Es que muchas veces la domótica es cuando tú tienes inteligencia, por ejemplo, o control inteligente en la iluminación, o en los distintos circuitos. Entonces, para eso necesitas muchas señales de comunicación o señales de dispositivos de control. Y esos dispositivos de control necesitan comunicación, y esa comunicación muchas veces tú querías aplicar domótica en una instalación existente y tienes solo el ducto que está. Por lo tanto, no podrías tirar otro ducto para el tema de comunicación, y eso hacía imposible que se desarrollara la domótica. Por lo tanto, acá establece que sí se puede hacer y se levanta esa condición. Lo otro que se regula era el tema de los colores de las canalizaciones. Acá le dimos vuelta con el tema de los colores, queríamos tener un color único en Chile de canalizaciones, pero nos dimos cuenta que era súper complejo determinar un color. Si analizamos los mercados extranjeros y, por ejemplo, el mercado europeo, establece que todas las tuberías naranjas son las que no se pueden utilizar. Nosotros acá en Chile, todas las tuberías que utilizamos son naranjas principalmente. Entonces, ¿qué decidimos? Mejor definir cuáles son los colores de las canalizaciones que no se podrían utilizar. Por ejemplo, canalizaciones eléctricas o ducto eléctrico usted no podría utilizar de color rojo porque son las canalizaciones que se acostumbra usar para la red de agua de bomberos. ¿Ya? El tema de amarillo se utiliza para las instalaciones de gas y el azul se utiliza para los ductos de agua. Entonces, lo que la norma dice, cualquiera de esos colores en canalización eléctrica usted no los puede ocupar. ¿Ya? Porque veíamos que el mercado cada vez iban ingresando canalizaciones de diferentes colores y la idea era establecer cuáles las que no se podrían utilizar para que sea fácil de reconocer por los usuarios y no genere confusión. Con respecto al código de colores, el código de colores se mantiene igual. Este fue uno de los temas más discutidos cuando la norma fue enviada a consulta internacional. La mayoría de los fabricantes internacionales pedían que se cambiara el código de colores al código de colores internacional de la IEC, pero sin embargo nosotros decidimos mantener el código de colores porque si tú analizabas la misma norma IEC, al final aparecía un anexo con todos los países y cada país había determinado el código de colores. Cambiar el código de colores a la IEC generaba complicaciones de seguridad mayor, porque en la IEC, por ejemplo, el conductor azul es el neutro, y acá en Chile el conductor azul es fase. La convivencia entre las instalaciones nuevas y existentes podía generar riesgo. Por lo tanto, aquí en Chile se decide mantener el mismo código de colores actual, pero se hace una precisión. ¿Ya? ¿Cuál es la precisión? Que todas las cubiertas de los conductores, es decir, todas las cubiertas de conductores multiconductores o uniconductores, principalmente, no puede ser de color verde, o cuando sea de color verde tiene que ser solo el conductor de protección. Es decir, que todos los conductores que tengan un aislante o una cubierta de color verde solo se puede utilizar para conductores de protección. Ustedes se dirán, oye, pero eso es obvio. Sí, es obvio, todas las normas internacionales establecen claramente esto, pero acá en Chile en un momento empezaron a llegar conductores, los primeros conductores libres halógenos que llegaron, algunos fabricantes los colocaron de color verde porque según ellos el color verde era algo ecológico, ¿ya? Pero si analizamos la regulación internacional, en ninguna parte se permite que la chaqueta de los conductores sea de color verde. Es decir, que de aquí para adelante no se puede utilizar conductor verde ni marcarlo. ¿Ya? Los conductores verdes solo se pueden utilizar para identificar los conductores de tierra de protección. Es por un tema de seguridad. Lo otro que se regula es que todas las cajas de derivación tienen que tener un chicote. El chicote del conductor que sale para hacer las uniones. Ese chicote no puede ser menor a 15 centímetros.
Porque ¿qué pasaba? Que muchas veces tú ibas a instalaciones y casi no dejaban conductor, porque primero tenían muchos conductores, y después el usuario en el tiempo, cuando tenía problemas, quería reemplazar una lámpara o quería hacer algo, no tenía la posibilidad, el instalador que llegaba, a poder conectarse de nuevo. Entonces generaba primero malas conexiones y generaba problemas de mantenimiento futuro en la instalación. Ahora se establece cuál es el chicote mínimo que tiene que tener los conductores. Acá viene un cambio relevante, más allá de lo que está marcado en rojo. Un cambio relevante está relacionado con todos los conductores. Si ustedes analizan la norma anterior, aparecían toda la lista de los conductores. Primer problema que teníamos conductores, por ejemplo, que eran marcas propias de fabricante. Por ejemplo, en la norma anterior reconocía que el conductor EVA era el conductor libre de halógeno, pero el conductor EVA era una marca de un fabricante determinado, ¿ya? Más que criticar por qué se hizo, hay que entender que en el momento que se hizo esa norma, no existía el estándar libre de halógeno y se decidió por el estándar que existía en el mercado nacional nomás. Pero para evitar esos problemas, lo que hace hoy día el tema de los conductores es establecer una tabla de todos los conductores que se pueden utilizar en instalaciones interiores de consumo. Y lo primero que hace es identificarlos de acuerdo a la codificación internacional. Por lo tanto, usted puede comprar un conductor en cualquier parte del mundo, ¿no? Y ese conductor lo puede utilizar en Chile. Por ejemplo, acá están los casos de los conductores NIA, NIA, que todos conocen, el Super NIA, todos son los que están acá, ¿ya? Pero ese es el nombre técnico y el código internacional de que cualquier fabricante en el mundo te va a fabricar ese conductor cuando tú lo pidas por ese código. Entonces, también que se agregan conductores nuevos. Por ejemplo, ¿qué conductor? Nosotros tenemos el conductor acá en Chile, el RZ1, que es el conductor libre de halógeno, que es el estándar que hoy día se utiliza, pero se agrega otro conductor libre de halógeno, que son estas denominaciones que están acá. Pero la norma dice claramente que son conductores, estos conductores libres de halógeno se pueden ocupar en todos los lugares de reunión de personas, pero no se pueden utilizar como alimentadores ni subalimentadores. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué no? Porque uno de los requisitos para los alimentadores es que tengan 2 cubiertas de aislamiento, es decir, tengan una chaqueta exterior. Este conductor, como no tiene chaqueta exterior, solo puede ser utilizado, es decir, porque sus características constructivas solo puede ser utilizado en circuitos finales y no en alimentadores. Con respecto a la misma tabla de los conductores, es el RZ1, que está acá. Existe el RZ1, RZ1K, son los conductores tradicionalmente libres de halógeno que se utilizan en alimentadores, principalmente, y en todos los temas industriales. Se agrega una categoría nueva, que es la que está acá, al RZ1, que es el conductor tradicional, está en la tabla, lo van a ver en forma separada, pero se agrega el RZ1K, entre paréntesis, la categoría AC+. ¿Por qué se agrega esa categoría? Muchas de las personas que les tocó hacer edificios se daban cuenta que antes teníamos una red inerte para bomberos, que sigue estando, eso lo van a ver cuando les expliquen el pliego 8, pero también teníamos, y en esa red inerte se hablaba del conductor de seguridad, ¿ya? Nosotros analizamos cuál era ese conductor. Era un conductor que tenía que cumplir con una temperatura extremadamente alta, pero empezamos a analizar las normas internacionales y ese conductor no estaba en ninguna parte. Ya después, viendo las características constructivas del conductor, viendo para qué lo que era, ese conductor finalmente se ocupaba para hornos. No era un conductor de seguridad, era un conductor que se ocupaba para hornos. Pero en la época colocaron ese conductor porque pensaron que era el que soportaba más temperatura ante un incendio. Pero ahora sí se agrega la categoría de un conductor que es de alta seguridad, que lo que busca este conductor es mantener la continuidad en caso de incendios. Por eso cambia ese conductor que todos conocen, el aciliconado, que soporta tan alta temperatura, el día cambia ese conductor, y este es el conductor que se tiene que ocupar para todos los sistemas de emergencia. Porque, ¿qué es lo que pasaba anteriormente? Como ese conductor lo único que hacía era soportar más temperatura, pero tú en un incendio necesitas que el sistema de extinción de incendio, detección de incendio, aunque exista llama y se esté quemando, no puede ser que si el conductor se está quemando, deje de operar. ¿Ya? Entonces, para recibir esa categoría más, se hace un ensayo donde está el conductor, se le somete a un fuego directo y después de estar sometido a un fuego directo, se le empieza a pegar al conductor. Empieza a recibir golpes durante todo un tiempo y él tiene que soportar todos esos golpes y soportar el fuego y mantener la continuidad del sistema
para garantizar la seguridad del sistema. Imagínense tener un sistema de detección de incendios, hoy se empieza a producir el incendio, pues se me cortó el conductor porque se quemó. No me va a servir de nada mi sistema de detección de incendios. Entonces, para eso se exige esta nueva categoría de los conductores. Julio, van 20 minutos. Ya. Gracias, María Isabel. Con respecto, se agregan también nuevas tablas con las capacidades de los conductores del nudo, que eso no existía, se agrega y que en estas tablas lo que tratamos de agrupar son las secciones milimétricas y AWG, es decir, los estándares americanos y europeos los tratamos de colocar en una pura tabla y que sea fácil de entender para todos. Este otro tema importante ya en los conductores, que era una diferencia que siempre hemos tenido, que muchos reclamaban porque, por ejemplo, decían, no, yo puse por ejemplo, mi circuito, lo puse con un conductor de 2,5 y le puse una protección de 25 amperes. Me decían, no, pero el fabricante me dice que ese conductor soporta 25 amperes. ¿Y por qué la SEC no me deja utilizar ese conductor de 25 amperes? Principalmente porque la norma antigua, la norma 4, decía que para 2,5 la protección máxima era 20. ¿Ya? Entonces, la falencia era que la norma 4 anterior decía que para todos los conductores de 2,5 era 20. Y después teníamos el problema que el fabricante le decía al instalador, es 2,5, da 25. Pero quiero decir que ninguno de las dos tenía la razón en absoluto. La norma 4 tenía una razón de seguridad, porque tú a los conductores, según el montaje, tienes que aplicarle factores de seguridad. Es decir, el fabricante te dice que soporta esto, pero acá el conductor va a estar con otros conductores, sometido a otras condiciones, por lo tanto, todas las normas dejan un margen de seguridad. Pero ¿qué es lo que hace esta nueva norma? Dice, no, ¿sabes cómo se tienen que hacer las cosas? No es que corresponda a lo que dice el fabricante o lo corresponda a la norma 4, sino la capacidad de los conductores va a depender del tipo de montaje de canalización que tú tengas, porque no es lo mismo un conductor que esté instalado en forma subterránea, que esté instalado embutido en la losa, que esté en forma sobrepuesta. No es la misma capacidad, las mismas condiciones que está ese conductor, no son las mismas, por lo tanto la capacidad de corriente va a depender del tipo de montaje de la canalización. Y ustedes aquí van a ver una serie de tablas, yo traté de resumir y colocar solo algunas, pero las tablas, por ejemplo, varían por el tipo de temperatura de servicio del conductor, y aquí ustedes van a poder ver las distintas categorías de los conductores para saber qué tabla le aplica. Por ejemplo, acá tenemos la otra tabla con temperatura de servicio de 90 grados, y acá están los famosos, estos son los RZ1, RZ1K, que son los libres de halógeno. O están el RBK, que es el Superflex, que algunos conocen, no Flex, no sé cuánto, hay hartas normas, nombres comerciales, pero esos son todos nombres comerciales. Entonces, esta tabla, ¿qué es lo que hace? Usted tiene que determinar, mira, este es mi montaje, ¿ya? Y las tablas finales indican cada una de estas figuras cuál es el tipo de montaje. Y yo ya, si voy a instalar, por ejemplo, mi conductor de 1,5 en este montaje, máximo 14 amperes. Si lo voy en ese montaje, mi conductor me soporta hasta 19 amperes. Entonces, este es un cambio relevante en los conductores. Para los diseñadores siempre tienen que considerar el tipo de montaje de la canalización para determinar cuál es la corriente máxima de los conductores. También el tema de admisibilidad de corriente para los conductores móviles también se agrega. También se agregan los factores de corrección, por ejemplo, cuando hay más de 3 conductores en un ducto. También está la tabla de corrección. Esto es lo mismo que el anterior, es el mismo que estaba en la norma 4. Cambia el tema de los factores, por ejemplo, por temperatura. Esta es una metodología nueva que depende de la temperatura de servicio del conductor y de cada una de la temperatura del servicio y de los montajes que yo tenga. De acuerdo al montaje que yo tenga, va a ser diferente lo que me afecte el efecto de la temperatura, porque no es lo mismo que esté en un conductor subterráneo, que esté al aire libre, porque de acuerdo a esas condiciones se va a ver afectado. Entonces, todos estos factores son nuevos que se aplican respecto a la corrección de los conductores. Ya pasando ahora al tema de las canalizaciones. Con respecto al tema de las canalizaciones, acá hay un listado de todos los sistemas de canalizaciones. Se darán cuenta que por lo que me queda de tiempo es imposible que pueda explicar todos los sistemas,
de canalizaciones, pero sí voy a tratar de ir explicando los puntos más importantes de cada uno. Primero, el principio de la norma es que todos los conductores que se utilizan en Chile principalmente son de cobre, ¿ya? Por un tema principalmente de mantenimiento y riesgo. Recuerden que el conductor de cobre es el que necesita menos mantenimiento, el conductor de aluminio o de aleación de aluminio requiere mucho más mantenimiento. Por eso se permite en cierto tipo de instalaciones donde está garantizado que va a haber un mantenimiento mayor o la afectación de ese conductor no va a generar impacto en la seguridad de los usuarios. Analizando, por ejemplo, los conductores desnudos sobre aisladores, primero establece que los conductores desnudos sobre aisladores permite que estos conductores, por ejemplo, para los conductores desnudos sobre aisladores, deben ser de cobre para líneas de baja tensión, pero establece que para los de media tensión pueden ser de aleación de aluminio porque es algo que se viene utilizando y siempre se ha utilizado y tienen que cumplir con la norma, con el decreto 109, que ahí establece las condiciones para las líneas de media tensión, ¿ya? Con los conductores aislados, establece que los conductores sobre aisladores, es decir, estos son los conductores, imagínense un empalme en zona rural donde yo tengo que colocar una línea muy larga para llegar a la instalación, entonces esos conductores sobre aisladores pueden ser de aislación de aluminio de baja y media tensión. Aquí permite para baja, pero tienen que usar los conectores bimetálicos. Se entiende que como la línea aérea está fuera de la instalación, los efectos de seguridad no van a ser tan relevantes que estén en el interior de una instalación. Con respecto a las bandejas puertaconductores livianas, la norma hace una diferencia entre las bandejas puertaconductores livianas. Las livianas, ¿cuáles son? Las molduras, todas esas cosas que uno ve en la oficina, y las industriales ya son las bandejas más para llevar alimentadores y otro tipo de conductores. Se establecen condiciones, cuál es el IK mínimo, cuál es el IP, y todas estas condiciones están establecidas en una tabla que dice, mira, sabes que las molduras tienen que cumplir con este grado de IP y todas estas características técnicas, y cómo compruebo o cómo se hacen las pruebas para garantizar que cumplan con estos requisitos, están basados en esa norma IS, ¿ya? Por lo tanto, el usuario lo único que tiene que decir, oye, vende una moldura, muéstrame las especificaciones técnicas, estas deberían ser, y el manual del fabricante debería decir que cumple con esa norma IS, ¿ya? Muchos de estos productos ya cuentan con protocolos de certificación, así que yo lo que tengo que preocuparme es que tenga el código SEC, ¿ya? Con respecto a las canalizaciones subterráneas, está prohibido utilizar los conductores THN, todos esos conductores que están acá, ¿ya? Principalmente, ¿por qué está prohibido? Porque esos conductores en esta chaqueta de plástico que tienen, en las canalizaciones subterráneas empiezan a acumular agua entre las chaquetas. ¿Y qué es lo que pasa? Que con el tiempo se producen fallas, pero las fallas no son tan directas y fáciles de encontrar. Por ejemplo, me acuerdo que en un trabajo antiguo que teníamos un problema en alumbrado público, en un lugar donde era céntrico, y se producían fallas en la instalación en la mitad de la noche. Entonces, se revisaba el otro día el sistema, se volvía a dar la energía, oye, todo bien, y después de nuevo fallaron. Cuando se hizo excavaciones y se sacaron los conductores para hacer el análisis, se dio cuenta que estos conductores, como acumulaban agua y en el transcurso de la noche empezaba a producirse la circulación de corriente, ahí se producía la descarga. Entonces, de partida se analizó estos conductores, se vieron las características técnicas y efectivamente estos conductores no pueden ser utilizados en canalizaciones subterráneas, pero sí se atiende a algo importante, que aquí siempre existía el dilema entre los conductores THN y principalmente eran los conductores que se utilizaban, o THW, que son los conductores, y hay que eliminar la N, que son los conductores que se utilizan para estaciones de servicio, ¿ya? Porque son los conductores que soportan el aceite, soportan los combustibles. Entonces, ya, pero ¿cómo hago un servicentro si no puedo canalizar los conductores en forma subterránea? Ya, acá dice, sí, efectivamente, en esos casos, usted puede utilizar estos conductores porque en ese tipo de instalaciones usted tiene que garantizar la hermeticidad de esa canalización. ¿Y cómo se hace? Utilizando sellos. En todo ese tipo de canalizaciones, cuando vean las estaciones de servicio, ustedes van a ver que bajo un ducto, se coloca un sello y después ese ducto vuelve a salir de la estación y hay otro sello. Entonces usted garantiza que en esa canalización nunca va a entrar agua. Entonces, en esa estación, en ese tipo de instalación se permite utilizar ese conductor. El otro tema importante es que los ductos no pueden ser menores a 25 metros en canalizaciones
subterránea. Con respecto a los conductores, a las bandejas portaconductores también se establecen condiciones. Aquí, ¿cuál es una de las condiciones adicionales? Más que hablar de las técnicas constructivas, es que el conductor mínimo que se puede utilizar dentro de estas bandejas portaconductores de tipo pesado, es decir, son las industriales, son estas bandejas grandes, no las molduras, ni las bandejas que algunos le llaman bandejas a las que van en los enchufes, no, esas no, son las industriales. En esas solo se puede usar conductor mínimo de 2,5, ¿ya? Acuérdense, aunque yo tenga un circuito de iluminación, pero voy a usar esta canalización para llevar estos conductores, ya no me corre el 1,5, sino me corre el 2,5 en todo el trayecto que yo lleve esos conductores por este tipo de canalización. Con respecto a la escalerilla, se reconoce la escalerilla y se establece la norma que deben cumplir, eso no existía. Lo segundo, que en escalerillas, y esto aplica también a bandejas, en todas las escalerillas, bandejas donde yo tenga contacto directo con el conductor, es decir, que no existe una tapa, es decir, que yo veo la bandeja y veo los conductores, y no sé si hay una imagen. En esa yo no tengo una tapa, entonces yo tengo los conductores expuestos directamente a que alguien los pueda tocar, ¿ya? En esa condición se establece que todos los conductores que van en este tipo de canalización tienen que ser conductores que tengan una aislación mínima de 1000 volt. ¿Ya? Ojo con eso, 1000 volt en todas las escalerillas que se utilicen y en todos los canastillos. ¿Ya? Escalerilla y canastillo, el conductor tiene que tener una aislación mínimo de 1000 volt para poder usar ese tipo de canalización. También se establecen los ductos de barras, ¿ya? Se establece que estos ductos de barras primero tienen que cumplir con la condición de que somos un país sísmico y por lo tanto tiene que cumplir con una norma sísmica que es la que está acá, ¿ya? Todos sus accesorios y condiciones tienen que soportar las vibraciones y soportar que su instalación y su montaje va a cumplir con esta norma sísmica, y se establece que el ducto de barra tiene que cumplir con estas normas, ya sea la norma IEC, si es fabricación europea, o la norma UL, si es fabricación americana. Ya también se establece que el ducto de barra que pase entre muro y muro tiene que tener todas las piezas y sistemas deben estar unidos, debe ser un ducto totalmente cerrado, sin perforaciones ni fabricación, o sea, sin ventilación, y también se establece que tiene que tener una resistencia al fuego mínima de 120. ¿Ya? Con respecto a las tuberías, este es un cambio importante porque para que ustedes, por ejemplo, ¿cómo van a poder saber qué ducto debo seleccionar? Ya, esta es una tabla y aquí quiero que, ojalá que pongan atención, van a encontrar diferentes tablas. ¿Ya? Las tablas abajo van a indicar para qué tipo de conductor. Acuérdense que el conductor, ¿por qué es importante saber el tipo de conductor? Porque el diámetro o el espesor del aislamiento es diferente según el tipo de conductor que yo tenga. Ya se van a dar cuenta que hay conductores que tienen una aislación mucho más, un espesor de aislación mucho más grande que otra. Entonces, por eso depende del tipo de conductor. Si yo tengo uno de estos tipos de conductores, y voy a colocar un conductor, por ejemplo, de 1,5, y yo primero busco acá, en mi tabla, primero busco el conductor, ya, esta es la tabla que me aplica. Después busco cuál es la sección de mi conductor. Digo, ya, mi conductor, no sé, es de 2,5. Después ya, ¿cuántos conductores voy a pasar en mi ducto? No, voy a pasar 3 conductores. ¿Ya? Entonces yo busco aquí 3 conductores, 2,5, es decir, ¿cuál es el diámetro mínimo de mi ducto? 20 milímetros. ¿Ya? Así funciona esta tabla. Según la cantidad de conductores, mínimo 20 milímetros es el diámetro del tubo. Así funcionan todas las tablas. En los casos de que yo tenga más conductores de los que están acá, debo calcularlo aplicando lo que está en la tabla 21. ¿Ya? Y ahí debo sacar el porcentaje de ocupación. Sería para el caso de más de 3 conductores, o esto aplica cuando tengo conductores de diferentes secciones. ¿Ya? Pero en ningún caso el valor que te dé acá puede ser inferior al valor de lo que está acá. ¿Ya? Con respecto a las tuberías, aquí hay un cambio relevante con las tuberías y es la forma de seleccionar las tuberías. Por ejemplo, nosotros estábamos acostumbrados a tener, ¿se acuerdan las tuberías clase 1, clase 2, los nombres americanos que tenían algunos? Y eso la norma lo reconocía de esa forma, pero realmente
la forma en que se probaban las canalizaciones acá en Chile hasta hace un tiempo, los protocolos que existían hasta hace un tiempo, se basaban en una norma que fue una norma para ensayar y probar los ductos de agua. Ya las categorías que existían ahí de la clase 2, todo venían de pruebas que se hicieron a los ductos de agua, no venía de una norma específica de tubería eléctrica. Sin embargo, hoy día existe internacionalmente hace bastante tiempo una norma y nuestro mercado ya empezó a fabricar desde el año pasado, si no me equivoco, o a fabricar ya estos ductos con estas nuevas clasificaciones. ¿Cuál es el tema? Es que las canalizaciones se pueden ensayar y probar y me van a dar un código, ¿ya? ¿Cómo yo voy a seleccionar esto? La canalización, ¿qué me dice la norma? Que dependiendo del tipo de montaje que yo tenga en mi instalación, va a depender el ducto que yo tenga que utilizar. Por ejemplo, no son los mismos esfuerzos de un ducto que está a la vista, que yo le puedo pegar o golpear, o un ducto que está oculto en paredes, tampoco es lo mismo las condiciones si yo tengo un ducto que voy a embutir en la losa, que voy a colocar el ducto y después le va a caer la losa encima, o el concreto encima, por lo tanto ese conductor me tiene que ser capaz de soportar eso y no deformarse, por lo tanto según las condiciones de montaje que yo tenga en mi ducto, va a ser la canalización que puedo ocupar. ¿Ya? ¿Y qué es lo que... Julio, por favor, máximo 3 minutos. Ya. Gracias. Me queda súper poco. ¿Ya? Con respecto a esto es súper importante definir el código que se va a utilizar. ¿Ya? Entonces la norma, ¿qué es lo que establece? Unas características. Por cada tipo de montaje aparece esta tabla. ¿Ya? ¿Y cómo se usa? ¿Ya? Ustedes van a ver, por ejemplo, estas son tuberías embutidas o ocultas en pared y techo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Primero tengo que fijarme que ese es el código que yo voy a encontrar en las tuberías. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que me quiere decir? Yo voy a la tubería, esta es una imagen de una tubería certificada, que se vende acá en Chile. Entonces, yo voy a la tubería y ¿qué es lo que voy a ver? Ya, mi primer código me pide mínimo un 3. ¿Ya? Cumplo. Mi segundo código me pide 3. Este tiene 4. Es más exigente de lo que pide la norma, por lo tanto cumple. Mi segundo código es un 2. Cumple. Mi tercer código es un 2. Entonces yo, si voy a instalar canalizaciones embutidas, ocultas, tengo que preocuparme de que ver la tubería que voy a comprar y saber este código. ¿Ya? Después, por ejemplo, acá hay otro ejemplo de otra tubería. Y acá hay un ejemplo que no cumple. ¿Por qué? Porque el primer código es un 3 y este tiene un 2. Aunque todos los demás cumplan, con uno que no cumpla, ya no cumple con el requisito que está en la norma. Ya acuérdense que tiene que ser igual o inferior a este código, pero no puede ser, o sea, igual o superior a ese código, pero no puede ser inferior. Ya con respecto a las canalizaciones subterráneas, ¿cuál es la diferencia? Que si ustedes van a querer buscar el código y acá existe otra forma de clasificar. ¿Por qué? Porque los ensayos principalmente para las canalizaciones subterráneas son distintas, donde ¿qué es lo más importante para la canalización subterránea? El ensayo que se hace para la compresión. La diferencia es que el otro ensayo se coloca el ducto y se aprieta de esta forma, desde arriba hacia abajo, así se aprieta el ducto, en el ensayo de las canalizaciones normales. En la canalización subterránea, ¿qué es lo importante? Que está el ducto y yo debo apretarlo en todas las direcciones, es decir, que debo envolver el ducto y apretarlo con esa fuerza y el ducto tiene que soportar de no quebrarse porque él puede, al estar subterráneo, al estar enterrado, puede sufrir la presión de todos esos lados. Y ese el conductor normal que es probado de una forma no sirve. Tiene que ser un conductor que sirva. ¿Y cómo lo puedo identificar este conductor? Porque no tengo código. Aquí hay un ejemplo. Por ejemplo, les va a aparecer lo que está acá. El nivel de resistencia a compresión aparece en el ducto. Aparece que dice que es ducto subterráneo. Y aparece que no es no propagadora a la llama porque acá hay conductores, estos principalmente son no propagadores a la llama. Dice que hay cierto tipo de canalizaciones nuevas, que son estas canalizaciones, se me olvida el nombre, pero que pueden ser enterradas, que son como unos corrugados que se instalan en la tierra y eso, algunos no son propagadores de la llama, que dicen las normas americanas, europeas, que cuando está enterrado el ducto no es relevante que sea no propagador a la llama. Pues se puede dar en esas condiciones de esos tipos de ductos, pero tiene que estar en todo su trayecto enterrado. No puede haber este ducto si llega a ser no propagador. Pero la mayoría son no propagadores. Entonces eso siempre tengo que preocuparme. Y con respecto a esto, también tiene su propia tabla, porque se va a dar cuenta que acá que el diámetro inferior de la tubería es 25 milímetros. Acuérdense que ya dijimos que cualquier canalización, no importa que yo tenga un conductor, no puede ser menor a 25 milímetros. Y aquí las exigencias son mayores
en que el diámetro del ducto tiene que ser mucho más grande que las otras tablas, ¿ya? Por un tema de base. Con eso termino. María Isabel, muchas gracias a todos. Agradecemos a Julio Clavijo, jefe de Energías Renovables No Convencionales, por su presentación. A continuación, invitamos a Felipe Cuevas, profesional del Departamento Técnico de Inspección Eléctrica, para que comience su exposición del Pliego Técnico Normativo RIC número 5, Medidas de Protección contra Tensiones Peligrosas y Descargas Eléctricas. Felipe, adelante, por favor. Muy buenos días. Bueno, damos comienzo ahora al segundo pliego, que corresponde a medidas contra tensiones peligrosas y descarga atmosférica. Bueno, como indicó Julio, seguimos la misma esquematización. Ahora pasamos al REC 5, que básicamente podríamos decir que la mayoría de las indicaciones estarían más o menos en esta área de este esquema eléctrico. ¿Qué vamos a ver hoy día? Básicamente vamos a tratar de mantener la misma estructura que tiene la norma. Por lo tanto, vamos a partir de los objetivos y nos vamos a quedar acá un poco más, con más detención a los tres últimos puntos. ¿Cuál es el objetivo de este pliego? Básicamente, establecer cuáles son las medidas de protección contra esto que llamamos tensiones peligrosas. De ahí vamos a definir tanto las tensiones peligrosas como que entendemos también por tensiones seguras. El alcance, como todos los pliegos de este reglamento, obedece a todo lo que es instalaciones de consumo de energía eléctrica a nivel nacional. Y referencia normativa, a diferencia de otras normas, esta solamente tiene dos. Una que tiene que ver con los efectos de la corriente sobre las personas y algunos seres vivos. Y la segunda, que indica algunas indicaciones de sistemas de protección, principalmente contra choque. Entrando ahora ya dentro de las exigencias generales, es importante destacar que cuando hablamos de medidas contra tensiones peligrosas, no son una medida aislada, sino que tienen que estar necesariamente, como indica el artículo 5.1, relacionadas con las puesta a tierra, que es el pliego que vamos a ver después del break. Entonces es importante entender eso, que toda esta medida y todo este esquema eléctrico, digamos, de alguna forma interactúa, y por eso es importante tenerlo presente. Aquí brevemente algunos contenidos que vamos a usar dentro de este capítulo para que se entiendan cuáles son estas medidas y su relación. Está basado en la norma 6479, que tiene que ver con los efectos de la corriente, que lo mencionamos hace unos momentos. Esta norma define 4 áreas o zonas de seguridad. La primera, solamente estamos hablando de 0,5 mA, por ejemplo, la típica percepción que uno podría tener como un leve cosquilleo, pero ningún riesgo. Después, en relación de tiempo corriente, ya tenemos la segunda área, que es la zona 2, que usualmente vamos a percibir ciertos efectos fisiológicos. Por ejemplo, cuando uno ya toca algo energizado y tiende como a sacar bruscamente la mano. Entonces, ahí estamos hablando en esta zona. Y aquí ya juega un rol relevante tanto el tiempo de exposición como la intensidad de la corriente a la cual se expone. Después, la tercera área, tenemos esta zona que está comprendida entre el área, los bordes amarillos, y aquí ya tenemos ciertos efectos, algunas contracciones, algunas dificultades respiratorias. Aquí ya es una zona que no es agradable ya entrar. Si se fijan, acá hay una referencia que habla de los 30 mA, que por ejemplo el diferencial usualmente opera a esa corriente máxima. Entonces aquí, para que esté dentro de la zona segura, a 30 mA debería operar antes de los 200 milisegundos. Ya entrando a la última área, que es la zona gris, que está limitada por la franja roja, aparecen dos curvas. La primera es cuando a esa exposición, el 5% de las personas sufre ya algún tipo de efecto mayor, por ejemplo, quemadura, paro cardíaco, paro respiratorio.
Y ya sobre la línea, digamos, de la línea segmentada C3 hacia la derecha, ya estamos hablando que el 50% de las personas que se pongan, lo más probable es que sufran algún tipo de molestia. Entonces, con esto nos va a servir de insumo, digamos, para ir entendiendo las distintas medidas de protección. Entonces, entremos un poquito en materia. Hablemos de las tensiones seguras. Por eso las tensiones seguras se mantienen las que estaban en la anterior norma 4, es decir, para corriente alterna, 50 volts para zonas SEC y 24 volts para lugares húmedos. Y estas tensiones seguras que llamamos corresponden a la que el cuerpo humano no debería tener ningún efecto riesgoso, como los vimos en la lámina anterior. Pero ahora se agrega en este nuevo RIC en la corriente continua y ya también se establecen los límites máximos para lugares secos, en este caso 120 volts, y para lugares húmedos 60 volts en corriente continua. Entremos ahora a un nuevo capítulo que es esquema de conexión. Esta sección no está en la norma anterior, pero vamos a dar algunas luces que después ustedes pueden profundizar en los RIC. Para que entendamos, la norma especifica 3 esquemas de protección, que es el esquema TN, TT y el esquema IT. Vamos a ver si cambiamos el puntero. Ya. Entonces, la primera letra siempre va a tener relación como está conectada este punto respecto a tierra. Entonces, el esquema más común que vamos a usar ahora es el TNS, que lo vamos a describir un poquito más adelante, que quiere decir que la primera tierra tiene una conexión directa al punto de alimentación. Después tenemos la otra alternativa es que sea IT, y en este caso la conexión a tierra está conectada respecto a una impedancia. No se preocupen porque después vamos a poner los esquemas, solamente estoy comentando algunos esquemas generales. Después tenemos la segunda letra, que puede ser como ya sea T o N, y en este caso, si es T, dice que las masas están conectadas directamente a tierra, independiente de la alimentación. Y después ya cuando entramos a las letras que son como eventuales, que también están especificadas en esta norma, pero yo las dejé aquí un poquito más atenuadas porque por temas de tiempo no vamos a entrar, y más aún la norma especifica que solamente se deben usar en casos justificados. Pero sí la que vamos a usar va a ser la TNS, que en este caso la función del neutro y la del conductor de protección están separados. Entonces ahora entremos un poco a cada uno de los esquemas que acabamos de indicar. Por ejemplo, el esquema TNS, también conocido como neutralización, es un esquema que, como podemos apreciar acá, es bastante conocido. ¿Por qué? Porque el que usamos en las instalaciones interiores normalmente, perdón, en las instalaciones de consumo, sobre todo lo que es vivienda. De hecho, el artículo 5.2 del reglamento 10, que van a ver en algunas sesiones más adelante, establece que todo lo que es alumbrado de vivienda debe utilizar el esquema TNS. Y el esquema TNS, como lo conocemos, tenemos tanto el conductor neutro como el conductor de protección conectado a lo más próximo posible a la fuente, y acá el conductor de tierra conectado a la masa, que es la conexión que, como les digo, usamos frecuentemente. También, el segundo esquema que nos interesa presentar es el esquema TT, que es un esquema que se utiliza habitualmente en redes de distribución. ¿Por qué digo habitualmente? Porque hay zonas de repente rurales que tienen, no sé, un sistema que va por una sola fase, sistema tierra, etc. Pero en condiciones normales, digamos, el 99% del país tiene esquema de protección IT. En este caso, como podemos apreciar, aquí solamente el neutro va conectado a la fuente y el conector de protección es independiente, ya no va referido al punto de alimentación. El último esquema que queremos comentar corresponde al esquema IT, y en este caso, aquí ya no tenemos ni el conductor neutro ni el de protección conectado a la fuente, y además tenemos la fuente a través de una impedancia, y el conductor de tierra, digamos, o de protección, se conecta directamente a las masas. Cuando se utiliza este esquema, en realidad no es obligatorio, excepto que la norma lo diga,
es cuando, por ejemplo, requerimos alta disponibilidad. Y, por ejemplo, servicios vitales para pacientes enfermos, donde es mucho más prioritario que la persona no se le corte el suministro eléctrico a que haya alguna falla a masa que bajo cierto umbral no debería ser riesgosa para los seres humanos. Y eso se monitorea a través de unos equipos especiales que lo vamos a ver cuando veamos el capítulo 11 de instalaciones especiales. No voy a entrar en detalle, pero aquí lo que hay que tener en consideración es que este esquema básicamente obedece a esa lógica, es decir, que la continuidad es prioritaria en relación a cualquier falla de baja intensidad respecto a masa. Ahora entrando ya a lo que es medidas de protección, tanto directa como indirecta, acá lo coloqué de forma esquemática. En esta norma se especifican las medidas de protección, la sección 7, y habla de 5 medidas de protección que las vamos a ir viendo una a una, pero espero que entendamos el esquema. Después tenemos en la sección 8, ya tenemos la medida de protección contra contacto indirecto, y la cual se separa en dos subcategorías, las clase A y las clase B. Las clase A también tenemos 5 categorías, también la vamos a ver una y una, y finalmente la clase B, que tiene relación con dispositivo corte automático y va a depender del esquema de conexión que acabamos de comentar. Entonces, partamos de la medida contra contacto directo. Primero, recordar que el contacto directo es cuando una persona accidentalmente o intencionalmente toca a un conductor que normalmente está energizado. Y para ello, la norma mantiene las mismas 5 condiciones contra contacto directo que estaban ya contenidas en la norma 4, pero la amplía un poco más y ustedes las podrán ver cuando revisen los que. Partamos con la primera, que es la más sencilla y la más común, que tiene que ver con lo que acaba de comentar Julio, que tiene que ver con la aislación de los conductores. Si la primera corresponde a evitar, a través de un recubrimiento, proteger la parte activa. Y también la norma especifica que en el caso de estos conductores usados normalmente por bobinados motores u otras cosas, este tipo de aislación de barnices laca no se puede o no se considera una medida de protección contra contacto directo. La segunda medida de protección, que son comunes, son, por ejemplo, poner medios o barreras envolventes, en este caso tableros, gabinetes, etc. Entonces, ahí en la norma se especifican estándares mínimos de protección, que lo vamos a profundizar, o profundizó Julio en realidad cuando vimos el tema de tablero, pero también están indicados en el PE. Una tercera medida es interponer obstáculos. Y en este caso, esta medida de por sí sola no es una medida completa y solamente recomendable cuando el recinto está catalogado para personal autorizado. El otro tema importante que especifica esta norma es que esto solamente tiene, digamos, un funcionamiento adecuado desde el punto de vista cuando no hay intencionalidad legal de ingresar al recinto. Si la persona igual quiere entrar, va a lograr entrar. Si lo que busca esto es que, por ejemplo, un niño accidentalmente se caiga o se acerque, no pueda tener contacto con el recinto peligroso que queremos proteger. Una cuarta medida es ya destinar un área, que sería esta superficie, mirado de lado o desde arriba, en donde lo que buscamos es aislar a la persona, dejándola fuera del alcance de elementos conductores. Y en este caso la norma especifica en su anexo cuáles son estas distancias, por ejemplo, 2,5 metros de altura, o estirar el brazo más de 1,25 m, o si me agacho y tiro el brazo hacia abajo, hasta 0,75. Serían los alcances normales de una persona promedio. Pero al igual que el caso anterior, esta medida solamente aplica si yo de forma fortuita, digamos, no tengo contacto, porque si yo me subo a una silla, también puedo tener acceso y tener contacto con los conductores, como se indicó en el caso anterior. Ahora, otro aspecto importante tiene que ver que en el caso que estos trabajadores o personal autorizado que puedan tener, por ejemplo, trabajen normalmente con elementos ya sea voluminosos
o de gran longitud, estas medidas ya no son suficientes y se tienen que determinar en cada caso. La quinta medida ya obedece al uso de protectores diferenciales, que ya se masifican en este nuevo reglamento. Y recordemos que el protector diferencial por sí solo no es una medida de protección. Pensemos en el caso que yo puedo instalar un protector diferencial, pero si no tengo el sistema de puesta a tierra, no va a tener mayor implicancia o no va a incrementar la seguridad para las personas. Y también se consideran o se reconocen cuando estos interruptores diferenciales no sobrepasan los 30 mA. ¿Se acuerdan cuando vimos la primera lámina? Claro, si yo sobrepaso más allá de los 30 mA, la verdad que no se puede considerar como una medida complementaria de protección. Así que, así de forma rápida, recordemos que ustedes después las pueden profundizar en los pliegos. Ahí tenemos las 5 medidas para contacto directo. Dentro del diferencial, cabe recordar que aquí puse una nota que dentro de la quinta medida, hoy día se utilizan otros dos protectores diferenciales. Actualmente el que normalmente utilizamos es el AC, es decir, para corriente residual alterna. Pero la norma hoy día especifica para ciertas aplicaciones que ya sea debo usar clase A, en este caso es residual y pulsante, o clase B, y ya cuando tiene interferencia componente armónica. Entonces, dependiendo del uso, hay cada uno de los pliegos en donde se referencia el uso o se recomienda el uso, se especifica que tiene que usar uno u otro. Eso lo vamos a ver cuando ya veamos instalaciones especiales principalmente. Veamos ahora rápidamente algunas medidas de contención contra contacto indirecto. Recordemos que el contacto indirecto es el contacto de una persona con algún elemento metálico que en condiciones normales no debería estar energizado, como una lavadora, la carcasa de un refrigerador, un motor, etc. Entonces, la primera medida de protección el espíritu es que evitar que se produzcan. Es decir, la primera medida que deberíamos tener presente es que en todo momento no se produzca esta falla, que energice el elemento metálico. Y para ello, como indicamos en el esquema anterior, tenemos dos elementos, o dos sistemas, los clase A y los clase B. Partamos con los clase A. Dijimos que son 5 categorías, que van desde transformadores de aislación hasta protección en locales o emplazamiento no conductor, que sería lo que llamamos también piso aislado. Por ejemplo, la primera medida de protección clase A para contactos indirectos es lo que llamamos el uso de transformadores de aislación, que se utiliza, por ejemplo, bastante, o se exige en este caso, para recintos hospitalarios de ciertas características. Lo que busca es aislar la fuente de la carga desde el punto de vista eléctrico, con el fin de otorgar una protección adicional ante el paso de tensiones peligrosas. Una segunda medida de clase A se refiere a usar tensiones extra bajas o llamémoslo también como tensiones seguras. Y en este caso estamos hablando, por ejemplo, que su utilización se recomienda en lugares de alta humedad, por ejemplo, piscina, iluminación de piscina o las bombas de la piscina, o también todos los días, por ejemplo, salas de hidromasaje, sauna, y cualquier lugar o recinto donde haya una alta humedad, es recomendable que toda la iluminación y los elementos que la componen idealmente sean de baja tensión o una tensión extra baja de forma segura. Es decir, que no sobrepase en este caso 24 volts en corriente continua o 60 volts en corriente alterna. Perdón, otra vez. 24 volts en corriente alterna y no sobrepase tampoco 60 volts en corriente continua. Una tercera medida sería el empleo de aislación clase 2 o también conocido como doble aislación. La simbología la coloqué acá. Hoy día la mayoría o la gran mayoría, casi la totalidad de todo lo que es electrodoméstico, casero o incluso herramientas, ya son elementos que hoy día vienen por defecto con clase de doble aislación.
También quería notar ahí, que fue una nota, que a veces el fabricante, por alguna razón técnica, indica que, por ejemplo, ese elemento no se debe conectar a tierra. Y en esos casos, como mínimo, debería ser el equipo de doble aislación. Así que esta medida también está bastante amplio su uso, digamos, acá en Chile. Una cuarta medida, le estamos hablando de conexiones equipotenciales. Y aquí esta medida principalmente se usa con el fin de colocar todos los elementos a un punto común para que no se generen diferencias de potencial entre los equipos o los elementos y cualquier otra cosa que nosotros queramos evitar que se produzca una diferencia potencial. Y en este caso, en el RIC 11, en el punto 363, establece que para salas de preparación de yeso o salas de parto, deben proteger tanto con protectores diferenciales como conexiones equipotenciales. Así que la norma igual da ciertas indicaciones por las cuales ustedes tienen que indicar. Y bueno, cuando ya veamos el RIC específico, hay también referencia a las normas a las cuales se tienen que referir para cualquier indicación ya más detallada. La última medida clase A corresponde al uso tanto de suelo como de paredes aislantes. Y en este caso lo que se deja es que todos los equipos queden fuera del alcance de una persona, es decir, puedo tocar uno pero no toco el otro, aquí hay una barrera por ejemplo, o en el caso que llegue a tocar algún equipo, estos deben estar, por ejemplo, aislados respecto a otro, cosa que no se genere una tensión peligrosa. Pero ojo acá, para que esta medida de protección sea efectiva, en este caso, si la tensión de la red no sobrepasa los 500 volts, el piso debe tener como mínimo una resistencia de aislación de 50 kilos. Y en el caso que yo trabaje con una tensión superior a 500 volts, la exigencia de aislación del piso, de este piso o de cualquier pared no puede ser inferior a 100 kilo ohm. Cualquiera que no se cumpla ya se van a considerar, como está acá en la nota, que son elementos para efecto de este tipo de protección que no son suficientes y por lo tanto se considerarán conductores. Y ya esta medida ya no se podría utilizar. Ahora pasamos a las medidas clase B, recuerda que es la subcategoría, y aquí rápidamente vamos a referir algunos puntos porque las medidas clase B corresponden al uso de protección automática, ya sean fusibles, diferenciales, termomagnéticos, pero hay ciertas características que tienen que cumplir estas protecciones, recuerdo al tipo de esquema. Por eso también explicamos los esquemas hace unos momentos. Entonces, veamos rápidamente, por ejemplo, para el caso TNS, que es bastante utilizado acá en Chile. En este caso, ante una eventual falla, por ejemplo, una falla en conductora a tierra, se tiene que cumplir que esta corriente, por la impedancia del bucle, es decir, la impedancia del bucle se refiere a la impedancia completa que es del conductor, la tierra y todo, porque esté entre el punto de falla y la fuente, sea inferior a la tensión de seguridad, en este caso 50 o 24 volts, estamos hablando de corriente externa, y además que esta corriente sea despejada según la tensión. Por ejemplo, para una instalación de 220 volts, el tiempo máximo de interrupción va a ser 0,4 segundos. Y en el caso de 380, 0,2 segundos. Entonces, cuando ustedes ingresen al PEGO, hay muchas más especificaciones, pero acá lo que quería decir es que básicamente cada uno de los esquemas va a tener ciertos requisitos que se deben cumplir. En el caso del esquema TT, similar al anterior, entonces si hay una falla acá, se tiene que evitar que esta relación de resistencia, que como dice que es del bucle, es decir, toda la suma de resistencia que haya desde el punto de falla, digamos la resistencia del conductor más la resistencia de puesta a tierra,
multiplicada por esta corriente de falla siempre debe ser menor o igual a la tensión de límite de seguridad. Entonces, siempre el diseño tiene que garantizar al menos eso. Y la última medida de protección contra contactos indirectos, la CB, es para el esquema IT. Recordemos que el esquema IT era el esquema que tenía la tierra de protección separada y la fuente además tenía una impedancia para limitar la corriente de falla. ¿Por qué? Porque acá lo que se busca es garantizar la continuidad del suministro por sobre algunos puntos de seguridad. Pero ojo, no estamos exponiendo a las personas a un riesgo, sino que son fallas de aislación de cierto nivel que consideramos tolerables y que estarían bajo el umbral del límite de seguridad. Y por lo tanto, cuando ustedes después entren al pliego, van a encontrar muchas de estas medidas y cada uno, según el tipo de conexión, les va a entregar tablas de tiempo, como la primera que vimos, y algunos requisitos especiales, como en cuándo tengo que usar protecciones diferenciales y de qué magnitud, y también cuándo tengo que usar, puedo usar, por ejemplo, automático o fusible. Así que lo invito también a revisar la norma y recuerden que cualquier consulta relacionada o alguna duda de interpretación, ustedes pueden hacer la consulta a través de la página web de esta superintendencia. Así que con eso, digamos, le damos término a esta primera parte de la exposición y volvemos con María Isabel y agradezco mucho su audiencia. Nos vemos. Muchas gracias, Felipe. Bienvenidos nuevamente. Continuamos con las exposiciones, la exposición final del día de hoy, e invitamos ahora a Felipe Cuevas para que siga presentando y ahora va a exponer el pliego técnico normativo RIC número 6, puesta a tierra y enlace equipotencial. Felipe, adelante, por favor. Muy buenos días, nuevamente. Ahora ya el último pliego de esta charla, de esta sección, vamos a ver lo que es tierra de servicio y enlace potencial que está contenido en el RIC 6. Siguiendo la misma estructura de las láminas anteriores, los sistemas de puesta a tierra básicamente vamos a concentrarlo, digamos, en esta zona y también vamos a considerar una parte que tiene que ver con los rayos, que es un capítulo nuevo que vamos a comentar más adelante, el capítulo último, digamos, de esta presentación. Al igual que la anterior, mantenemos el mismo esquema y nos vamos a concentrar básicamente en los tres últimos puntos que son tierra de servicio, tierra de protección y contacto contra rayos. Entonces, partamos, digamos, con este pliego, cuyo objetivo básicamente es establecer cuáles son los requisitos que tienen que tener estos sistemas de puesta a tierra, tanto para las instalaciones como contra rayos y enlaces equipotenciales. Y acá se definen dos subobjetivos, digamos, que uno es que limitar principalmente las tensiones peligrosas respecto a tierra y lo otro, asegurar la operación de las protecciones. Y el alcance, al igual que el caso anterior, corresponde a instalaciones de consumo, tanto en baja como en media tensión. Acá las referencias normativas son bastantes, porque digamos, son temas técnicos y muchas de estas normas son muy específicos en un tema en particular. Pero recuerden que acá cuando se hace referencia a alguna norma, esta se especifica claramente en el pliego, por lo tanto, el punto que necesitamos de esa norma se indica caso a caso. Pasemos a los requisitos generales, digamos, que contiene esta norma. Acá, en el artículo 5.1, describe cuáles, digamos, algunas características que deben cumplir este sistema de puesta a tierra, pero quiero recalcar lo que está indicado en color azul, que se refiere a la responsabilidad, por un lado, del diseño, y por otro, en este caso, el profesional que diseña el sistema de puesta a tierra
va a ser responsable del diseño de este sistema. No así de su ejecución en terreno e instalación. Pero también quiero aclarar algo importante acá. Por ejemplo, si el problema del sistema de puesta a tierra obedece al diseño y no a la ejecución puede haber quedado perfectamente, pero el diseño estaba erróneo, en este caso el responsable de eso va a ser el diseñador. Por el contrario, si el diseño estaba correctamente realizado, pero la instalación fue deficiente, en este caso la responsabilidad la va a llevar el profesional que ejecute este sistema de puesta a tierra. En el punto 5.2 ya empezamos a hablar todo lo que tiene que cumplir básicamente respecto a tensiones de paso y contacto. Recordemos que las tensiones de paso es la que puede dar, en promedio se considera un paso de 1 metro y que una persona puede quedar sometida a una diferencia potencial cuando hay algún tipo de descarga en algún elemento eléctrico. Y el de tensión de contacto es cuando esta persona, por alguna razón, toca un elemento que puede estar con algún nivel de, digamos, de tensión respecto a su referencia de puesta a tierra. Y cuando colocamos la tierra, lo que hacemos de alguna forma es homogeneizar esto para evitar que estas tensiones sean cambios muy bruscos de gradiente y por lo tanto es una forma bastante más segura, digamos, para las personas. En el 5.3 amplía un poco lo que vimos en los objetivos. Aquí dice todas, digamos, las funciones que debería cumplir un sistema de puesta a tierra, que va desde garantizar la seguridad a las personas a través de el puntero, garantizar la seguridad a las personas y a los seres vivos, también lo que acabamos de ver, los voltajes de paso y contacto, que se mantenga dentro de valores aceptables o tolerables. También un tema muy relevante es permitir a las protecciones despejar las fallas de forma rápida. Otro punto es servir de referencia de un sistema eléctrico. Por ejemplo, cuando se corta el neutro, que la puesta a tierra de servicio en este caso cumple una función de estabilizar un poco la tensión. También disipar fallas, ya sea de electrostática o de rayos, etcétera, cuando se origina o una descarga incluso de un equipo a tierra a fin de despejar lo más rápido posible. Y también servir de una conexión de baja impedancia para equipos que se conecten ahí. Entonces, el sistema de puesta a tierra en sí tiene varias funciones. Obviamente, dependiendo si es una tierra digamos, para rayos o una tierra de servicio, una tierra de protección, va a tener cierta importancia uno u otro. En el artículo 5.7 se establece que cuando, por ejemplo, la instalación de consumo es suministrada a través de alta o media tensión, este diseño queda supeditado, digamos, a lo que establece el RPTD número 6 del decreto 109, es decir, los sistemas de puesta a tierra, pero para sistemas desde generación hasta distribución. Tiene que aplicar ese tipo de diseño, obviamente a nivel de tensión que le corresponde. También se hace referencia al anexo 6.1 y esto es importante porque esto es nuevo y ahora se especifica la forma estándar, digamos, que se considerará para efectos de determinar estas tensiones de paso y contacto y cuáles son las tolerables. Y para eso se utiliza este anexo que está basado en el estándar internacional IEEE 80, que es uno de los estándares más masivos y reconocidos a nivel internacional. Otro punto que también es nuevo tiene relación con las puestas a tierra para edificios. Acá el requerimiento dice que se tienen que utilizar elementos de protección probados y estándar, digamos, que permitan dejar toda la estructura a un nivel de equipotencialidad y evitar los riesgos, digamos, desde el esmayado, digamos, del edificio. Entonces, en estos casos, por ejemplo, cuando hablamos de edificios, podría ser que tenemos más de una malla, normalmente.
Entonces, lo que establece esta norma, que estas mallas, por ejemplo, una tierra de protección, no sé, una tierra para la caída de rayos, etcétera, estas tienen que estar conectadas eléctricamente entre ellas. Ya no podemos tener tierra aislada. Y también, para el caso de edificios de gran altura, también recomienda interconectarla en distintos puntos, y estas serían las bajantes, por ejemplo, para una puesta a tierra contra rayos, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que debemos evitar? También lo especifica este RIC, es lo que está indicado acá, por ejemplo, en la figura 2, que muchas veces se hace otro sistema y dicen conectémoslo a la tierra existente, y no hay ningún estudio de por medio, no llegan y se unen. O el otro efecto de decir, ah, no, yo no me voy a involucrar con la instalación y voy a dejar mi tierra aislada. ¿Qué termina pasando? Que se empiezan a transferir tensiones peligrosas entre las tierras. Entonces, siempre se debe tratar de garantizar la potencialidad, y para ello la norma especifica, digamos, cómo hacerlo. Así que ahí ustedes pueden profundizar, pero digamos es el objetivo, digamos, de este punto. También, continuando ahí en el 5.11.1, también hace referencia al anexo 6.4, que es donde se definen cómo tienen que ser las características de estos conductores que se van a usar para hacer la conexión de equipotencialidad. Y en este caso, si se fijan acá, establece las secciones de estos conductores que deben cumplir para hacer las uniones entre mallas. Y también aquí le pongo una nota que en distintos pliegos se van referenciando, digamos, estas conexiones equipotenciales, para que lo tengan presente de acuerdo al tipo de instalación que estén realizando. Otro punto importante se refiere a que hay que tener cuidado con los materiales utilizados en este tipo de tierra. Ya tienen que mantener sus propiedades eléctricas y mecánicas, aun cuando existan condiciones de efectos naturales, digamos, de corrosión o los daños que vayan surgiendo producto de las fallas. También especifica claramente que no puedo conectarme a, por ejemplo, tuberías de agua o de gas o cualquier otro elemento con mi sistema de puesta a tierra. Y el 8.5, que está más adelante, pero lo que he unido acá, es que dice que los electrodos de puesta a tierra deben garantizar que su resistencia a la corrosión, que está mencionada acá arriba, tenga como mínimo 15 años. Es decir, en el caso eventual que el terreno por alguna razón tenga mucha acidez, o sea, un terreno corrosivo, se tienen que tomar los resguardos, ya sea con algún tratamiento o algo, para evitar que estos conductores se vayan dañando y con el paso del tiempo, o en menos de 15 años, terminemos con un sistema de tierra que es insuficiente para asegurar a las personas o a las instalaciones respecto, por ejemplo, de una caída de un rayo o una falla importante. También en el punto 5.15 se cambia un poquito los tamaños, ya sea de la camarilla como de la cámara de registro, y ahora la camarilla ya no es de 100 como estaba indicada en la antigua norma 4, sino que es de 160 milímetros de diámetro, y las cámaras de registro son de 30 por 30 como mínimo. Eso, digamos, el piso, no quiere decir que necesariamente tenga esa dimensión. También en esta norma se entrega una serie de anexos que le van a ser, por ejemplo, orientativos, como el anexo que está en la tabla 6.2, que especifica algunas resistividades de terreno características que pueden usar para una referencia preliminar de la red, perdón, del diseño de la malla. Asimismo, el anexo 6.6 entrega cuál es el procedimiento de resistividad de terreno para medirla, y especifica que puede ser ya sea por el método de Schlumberger o Benner. Y además indica cuáles son las características mínimas que debe tener este equipo, y en este caso que van de una escala, por ejemplo, de 0,01 ohm hasta un máximo de 100 ohm. Ahora, ¿por qué es importante? Porque más adelante el artículo 11.4 establece que estos equipos deben estar certificados, y ese certificado, que lo tiene que otorgar un organismo acreditado, no puede exceder de 24 meses. Es decir, el certificado que yo tengo que presentar cuando declare la instalación, en el caso específico de
de instrumentos o equipos para medir resistencia de puesta a tierra no pueden exceder 24 meses. Así que lo tengan presente para que después no rechacen su ingreso de su solicitud. Otro punto quiero destacar es que, bueno, acá en el artículo 11 se indica cómo debo medir la resistencia de puesta a tierra, no la resistencia de terreno, ya eso es lo que vimos antes. Ahora estamos hablando de la resistencia que va a tener el sistema de puesta a tierra al final. Y en este caso me puedo basar en los estándares IEEE 81 o los estándares IEC. Entonces, ahí se entregan varios anexos donde establecen 2 o 3 metodologías que pueden utilizar y algunas sirven para unas cosas y otras para otras. Por ejemplo, el uso de tenaza, el uso de electrodos para determinar este punto de la curva. Y todo eso está indicado en los anexos. Así que le va también una buena ayuda, digamos, para ustedes que lo estén diseñando y la pueden utilizar. Acá se incorpora en este RIC algo que no estaba en la norma antigua, que es el mantenimiento de los sistemas de puesta a tierra. Como mencioné delante, estos sistemas por diversas razones van perdiendo efectividad, ya sea, por ejemplo, si usé un tratamiento de suelo, normalmente la misma agua, cuando llueve o las napas subterráneas, van consumiendo esos mejoramientos de suelo utilizados y esta malla usualmente puede, o incluso dentro de ciertos periodos puede ir perdiendo esa efectividad. Entonces también esto se puede dar por corrosión o porque la malla en algún momento, por ejemplo, cayó un rayo y dejó delicada algunas conexiones. Entonces hay distintas razones por las cuales una malla puede ir degradando. Entonces se establece un capítulo donde se dan ciertos lineamientos que se tienen que realizar como prueba para lo que es sistema de puesta a tierra. En este caso establece algunos ensayos que debo hacer, como ensayo de equipotencialidad, de resistencia a puesta a tierra, de continuidad, etc. Y también establece cómo debo registrar esos trabajos de mantenimiento. Entonces, también especifica ciertas condiciones, qué nivel de corrosión encontré, por ejemplo, qué valor de puesta a tierra. También establece que debo dejar registro fotográfico, por ejemplo, y en el caso también mantener los certificados de calibración de los equipos. Entonces, este capítulo también es importante que después lo puedan profundizar, porque es un cambio importante que se produce en esta norma. Entremos ya a lo que es las tierras específicas propiamente tal. Entonces, tenemos la tierra de servicio por un lado, que recordemos que la tierra de servicio es la puesta a tierra del neutro, y su objetivo principal es evitar que se produzcan tensiones que sobrepasen los 250 volts. Y en este caso, el artículo 6.1 establece que esa resistencia no puede superar de 20 ohms. Todo lo que hemos hecho instalación en algún momento sabemos que con una barra o con un elemento es difícil muchas veces llegar a esos 20 ohms por las características del terreno. Entonces, cuando se produzca esa problemática, pueden hacer uso ya sea del artículo 6.2.1, que la instalación es menor a 10 kW, o en su defecto el 6.2.2, siempre y cuando en ambos casos tiene que existir la conexión TNS, que lo especificamos en el RIC anterior. Y ahí dice cuál es la especificidad, por ejemplo, de los automáticos que debo usar, en este caso unos general de 300, y adicionalmente cada circuito de estar protegido por 30.000 amperes. Y en ambos casos, si se fijan, en ninguna de las opciones esta tierra podrá superar los 80 ohms. Entonces, pero sí ya tenemos una holgura respecto a los 20 ohms del diseño cuando no lo puedo lograr por defecto. Así que para que lo tengan presente, hay ciertas consideraciones que vamos a tener que tener al momento de diseñar. También ahora lo dice explícitamente que el conductor neutro de cada instalación, ya sea TN o TT, debe estar conectado a tierra. Recordemos que el esquema IT no tiene el neutro conectado a tierra, así que por eso no aparece acá. Y a diferencia, por ejemplo, del anterior, en el anterior se decía que el conductor neutro no debería colocar protecciones, excepto en los casos que actuara simultáneamente con los conductores activos. Ahora no, ahora cambia y por defecto el conductor neutro debe estar protegido con un corte omnipolar
que garantice el corte, digamos, de todos los conductores. Entonces, este es un cambio relevante, digamos, respecto a la versión anterior. Otro punto tiene que ver con las secciones de los conductores del neutro. Recordemos que antiguamente íbamos a la tabla 10.21 de la norma 4 y decíamos, ok, para una sección, por ejemplo, entre 35 y 70 milímetros, usa base 16 milímetros para el conductor de tierra. Eso ya no corre y ahora, como explicó Julio cuando vimos conductores, ahora va a depender de cómo las características de esta instalación para yo diseñar ese conductor. Por ejemplo, en el caso de una instalación monofásica, el conductor del neutro tiene que tener la misma sección que de la fase, el conductor de tierra. En el caso de una instalación trifásica, que suministre cargas normales, digamos, carga principalmente resistiva o inductiva, como las características que hablamos, incandescente, calefacción, fuerza, etc. Ahí, al menos, te digo, porque podría ser más, el conductor neutro va a tener la misma sección de las fases. Ahora bien, en el caso que la instalación tenga elementos que se consideren que inyectan contaminación armónica, estos elementos se tiene dos opciones. Uno, si yo puedo colocar el filtro de armónico y compensarlo en el punto donde está este generador, digamos, de armónico, puedo usar la misma sección de las fases. Y en el caso que no se pueda hacer por alguna razón o por diseño, yo decido colocarlo concentrado en un punto. Ahí los conductores del neutro van a requerir al menos un 50% de sección mayor a la del conductor neutro, y eso podría encarecer. Entonces ahí la decisión la tienen que tomar ustedes como diseñadores, cuál utilizan. En el caso de las tierras de servicio, para, llamémoslo, red de distribución interna, ¿por qué se hace esa diferencia? Porque cuando hablamos de redes de distribución interna, por ejemplo, hablamos de las redes que se usan en parcelaciones o en algunas, por ejemplo, urbanizaciones, en las cuales, por alguna razón, esta red no pertenece o no la administra la empresa concesionaria, sino que por alguna razón la tienen los propietarios. Y en este caso, por ejemplo, la tierra de servicio debe tener la misma consideración, no puede sobrepasar los 250 volts y se tiene que colocar, se tiene que colocar a tierra esta red, ya sea cada 5 postes o cámaras, pero siempre y cuando yo no supere los 200 metros. Si esos postes están muy juntos, y sobrepasa los 200, perdón, si están muy separados, sobrepasa los 200 metros, yo como límite, cada 200 metros ahí tendría que poner la tierra o fracción de ella, o también recordar en cada punto de los extremos de esta red. Otro tema relevante es que acá no se pide una resistencia específica para cada tierra, sino que el conjunto, recordemos el equivalente en paralelo de resistencia, debe ser menor a 5 ohms. Por lo tanto, en la medida que yo tenga más puesta a tierra, este número se va a ir reduciendo. Otro cambio que se hace acá, que tampoco es tan relevante, pero recordemos que antes el conductor mínimo era 21 milímetros, ahora pasa a 25. Entonces, eso también tienen que tenerlo en consideración cuando estén diseñando. Pasemos ahora a la tierra de protección, que es otro elemento relevante, digamos, dentro de este PEO. Recordemos que la Tierra lo que cumple es conectar a Tierra cualquier elemento que en condiciones normales no está energizado, pero en condiciones de falla podría ser sometido a alguna tensión peligrosa. Entonces recordemos antes también, igual que el caso anterior, yo iba a la tabla, en este caso la 10.23, y decía, por decirlo de alguna forma, para un conductor de 70 milímetros, conductor de fase, yo tenía que colocar el conductor de tierra como mínimo de 16 milímetros. Esta tabla, como está indicado ahí, ya no corre y tenemos que usar, como dice acá, el anexo 6.7. Y en esto dice dimensión para sección mínima de conductores de tierra. Por lo tanto, aquí, si el conductor es menor o igual a 25 milímetros, yo debo usar, en este caso, la misma sección del conductor, de los restos conductores, digamos, de activos.
Si la sección de los conductores de fase está entre 25 y 50, yo podría usar 25 milímetros. Y sobre 50 milímetros de la sección de las fases ya puedo usar la mitad, digamos. Si hacemos una comparativa con la tabla anterior, por ejemplo, aquí en 50 yo puedo usar 16 milímetros. Ahora con 50 yo debería usar 25. Entonces hay ciertos ajustes ahí que tienen que tener en consideración. Porque podría parecer un poquito mal el proyecto, pero es por tema de seguridad. Otro punto relevante acá tiene que ver con el tipo de tecnología que tengo que usar para la puesta a tierra. Y en este caso, cuando sea visible, digamos, esta conexión, puedo seguir usando abrazadera, pero en general todas las uniones se recomienda que sean exotérmicas. Y, como le dije, cuando la unión es visible, como el caso que está indicado aquí en la figura, ahí yo puedo usar alguna prensa o alguna abrazadera. Y también lo puedo complementar con soldadura, pero como un elemento adicional, en conjunto con la abrazadera. Ahora bien, todas las uniones que queden bajo la tierra, es decir, que ya no sean visibles, todas esas tienen que ser con soldadura exotérmica o algún conductor apropiado, algún conector apropiado, perdón. Así que ya hay ciertos elementos que yo no puedo usar, por ejemplo, soldadura, etcétera, soldadura tradicional, digamos, de plomo estaño, sino que ya aquí tengo que usar una soldadura de alto punto de fusión. Veamos ahora, comentarle, aquí solamente traté, por razones de tiempo, de destacar los principales cambios. Muchas cosas se mantienen respecto a la norma anterior, así que quise destacar, digamos, esos cambios para que lo tengan en consideración. Hablemos rápidamente de las protecciones contra rayos, que es un capítulo nuevo. En este caso, lo que establece la norma dice que cuando por condiciones se requiera o cuando el nivel será único, es decir, la caída de rayos por kilómetro cuadrado tenga cierta magnitud o que se define a través de estudios, ya sea de norma IEC o NFPA 780, yo debo instalar alguna protección contra rayos. Y en este caso, así solamente como nota, recordemos que la zona más expuesta en Chile corresponde a la zona norte y también en la zona cordillerana. Y principalmente sectores, por ejemplo, donde hoy día está la minería o sectores muy cerca, como digo, de la cordillera. Pero eso no quiere decir que a lo mejor más lugares más cercanos a la zona central no pudiéramos tener caída de rayos. Eso se tiene que estudiar, se tiene que determinar caso a caso. Y también va a obedecer a los requerimientos de diseño. Que, por ejemplo, a veces puedo tener por decir algo, no sé, un data center y por seguridad me quiero asegurar que aunque no caigan muchos rayos, le hago una protección contra rayos, pero va a depender del diseño, como le indico. Lo importante es que cuando determine que tengo que usarlo, me tengo que basar en las normas que se establecen en este artículo, o en esta sección 3. En el 13.2 establece que los pararrayos deben ser tipo Franklin o alguno que pueda determinar en la norma. Y estas puntas, digamos, están en los extremos superiores de la instalación. Acá tenemos las bajantes y acá tenemos, por ejemplo, la puesta a tierra. Entonces, estos elementos, hoy día recordemos que se tienen que conectar, no puede ser la tierra de los rayos independientes de la otra resto de las tierras, así que también se tienen que considerar cuando se diseña esos riesgos, digamos, ante una caída de algún rayo. El otro punto que quiero destacar es que también la norma establece cuál es la metodología de diseño. Y en este caso es lo que se llama el método electrogeométrico o también conocido como de esfera rodante, que acá en esta figura se ejemplifica. Se determina un diámetro, se calcula, y sobre este diámetro voy como haciendo rodar esta pelotita ficticia por el edificio o la estructura, y ahí me va terminando en estos puntos donde, digamos, entre los puntos donde se juntan estas esferas, es donde estarían los puntos más riesgosos, y ahí se determina la ubicación tanto de los pararrayos como la cantidad de bajantes, etc.
Aquí vemos, por ejemplo, un esquema de, al pasar esta esfera rodante virtual, digamos, y acá cómo debería quedar el esquema respecto de la protección contra rayos. Así que todo esto lo van a poder encontrar, digamos, en las normas que ustedes usen de referencia, pero son aceptadas cualquiera de las indicadas acá. También, a término general, se indican algunas tablas que le pueden servir de referencia, por ejemplo, para elementos de captación, bajante, cuáles serían sus expresores y los tipos de elementos tienen que estar constituidos. Esto igual, dependiendo de cada norma, ustedes pueden usar las que les recomiende ese estándar. Pero lo importante es que van a poder encontrar distintos elementos dentro de esta norma que les permitan diseñar estos sistemas de puesta a tierra y recordemos que el objetivo de los diferentes pliegos es establecer básicamente las condiciones de seguridad mínima. Por lo tanto, cuando ustedes diseñen van a tener que tener todas esas consideraciones, pero como mínimo es lo que les exige este estándar. Y finalmente, lo último que vemos por hoy día, por ejemplo, en los lugares que se requiera, que yo, dependiendo del nivel, esto será único, determine que se requiere para rayo, me tengo que asegurar que estén todos los elementos, por ejemplo, antenas, chimeneas, torres de comunicación, tuberías que sobresalgan, o el mismo techo que es metálico conectado a estos terminales para protegerlos. Y respecto de las bajantes, que son los cables que van desde el pararrayo, digamos, hasta tierra, también da algunos indicios que tienen que cumplir para que esto no sea peligroso. Por ejemplo, recordemos que ante una corriente brusca de un rayo, se podría, si la bajante no es suficiente, podría ser que esta se desmonte y termine golpeando algo, termine destruyendo algo. Entonces, también se tienen en consideración ahí de cómo yo fijo estos elementos más allá de la sección que puedan tener. Y en la tabla 6 también especifica algunas distancias de separación, tanto para las bajantes como los anillos, dependiendo del nivel de protección contra rayos que se requiere. Así que es un capítulo donde ustedes van a poder encontrar, digamos, diferentes referencias para que puedan diseñar estos sistemas de puesta a tierra de forma segura. Así que agradezco su atención, sé que le pueden quedar muchas dudas y recuerden que las pueden hacer a la página de la superintendencia y ahí con gusto la atenderemos. Y así que me despido por el momento, agradezco su atención y le doy el paso a nuestra colega María Isabel. Gracias. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Bueno, las dos presentaciones realizadas hoy. También agradecemos a Julio nuevamente. Y a continuación procederemos a responder las consultas que han realizado a través del chat de consultas habilitado para tal efecto. Ya. El primer grupo de consultas va dirigido a respuestas para Julio, por favor. Así que Julio, atento acá, porque aquí va la primera. En las tablas de la norma se indica cierta capacidad de corriente para los cables, pero según los fabricantes y para las mismas condiciones se indica una capacidad mayor. Entonces la consulta es, ¿cuál es la capacidad de corriente que se debe considerar para el diseño? ¿Lo indicado en la norma o lo indicado por los proveedores? Julio, por favor. Siempre se debe utilizar lo que está indicado por la norma. Ese es el principio, porque, como les comenté, los fabricantes te pueden decir que el conductor tiene ciertas características del conductor y te está diciendo tiene esta capacidad, pero el fabricante no te está diciendo si ese conductor en qué tipo de montaje tú lo vas a utilizar. Entonces, primero la norma tiene dos consideraciones. Tiene la consideración del tipo de montaje y también los valores de seguridad que tú siempre tienes que dejar en un conductor. Entonces, la norma considera todos esos aspectos, por lo tanto, siempre lo que vale es la norma, ¿ya? El fabricante te va a decir una tabla, que es una tablita que antes entregaban, pero esa no sirve, porque lo que realmente se utiliza ahora es la norma. Tú tienes que ver qué tipo de montaje va a utilizar ese ducto, esos conductores, si es sobrepuesto, si es embutido o preembutido, porque de acuerdo a esas condiciones
es que el conductor se vea afectado a los cambios de temperatura, por lo tanto esas consideraciones están determinadas en la norma. Siempre se debe seguir lo que dice la norma. Ya, perfecto. Muchas gracias, Julio. La segunda consulta. ¿Cómo diferenciar los códigos para ductos subterráneos cuando se instalan jardines, circulación peatonal, cruce de calles, etcétera? Ya, que debe existir esa pregunta porque la norma antigua separaba los requisitos de ductos, por ejemplo, si iban en jardines o si iban en lugares donde transitaban vehículos. Ahora la norma es un puro código y ese código sirve para cualquier tipo de montaje. O sea, para cualquier tipo de instalación, ya sea en jardines o en lugares donde pasen vehículos, el ducto está preparado para soportar todas esas condiciones. Ya no, recuerdo que la categoría anterior estaban basados en condiciones que no eran utilizados para ductos principalmente eléctricos. ¿Ya? Ahora la norma establece que esta es la condición que se debe utilizar. Eso no quita, por ejemplo, vi también una pregunta por ahí que no quita que se utilicen conductores que sean fabricados de fabricación americana, porque la norma IEC lo que establece son las condiciones que tiene que soportar ese ducto, condiciones mecánicas, son todas las condiciones, por lo tanto da lo mismo como tú lo fabriques, siempre y cuando seas capaz de ser no propagador de la llama y seas capaz de soportar todas las condiciones mecánicas, tú puedes pasar esta certificación. Por lo tanto, eso es lo que establece la norma. Ya, perfecto. Gracias, Julio. La tercera consulta. ¿El conduit 16 milímetros se va a poder seguir utilizando en canalizaciones embutidas, casas de tabiquería, madera, zona sur o hay limitantes? Las limitantes, las únicas limitantes que son las que están en la tabla. ¿Ya? Hoy día la tabla tiene, lo que se elimina es el ducto de 12 milímetros, que éramos el único país en el mundo que fabricaba ductos eléctricos de 12 milímetros. El de 16 queda, pero queda condicionado según el tipo de conductor que utilicen. Acuérdense que uno ve la utilización del conductor y los conductores dependen de la chaqueta de aislamiento que tenga, qué tan gruesos son. Entonces yo tengo que irme a las tablas que les mostré, buscar el tipo de conductor y ahí ver hasta cuántos conductores puedo usar con el ducto de 16. No son muchos, no sé si soporta 3 o 2 máximo, hay que mirar la tabla. Perfecto. Muchas gracias, Julio, por responder las consultas que estaban dirigidas relacionadas con las presentaciones de hoy. A continuación, invito a Felipe Cuevas, por favor, para responder las consultas que fueron dirigidas hacia él o en atención a sus pliegos expuestos. La primera consulta, Felipe. ¿Qué valor debe tener un sistema de puesta a tierra domiciliario? Bueno, esto está especificado en el 6.2, donde dice que el sistema de puesta a tierra no debe exceder de 80 ohms. Digamos, ese límite. Pero también da dos indicaciones. Dijimos el 6.2.1 y el 6.2 da algunas limitaciones. Entonces, cualquier sistema de puesta a tierra domiciliario no debe estar comprendido entre un máximo de 80 ohms sin ninguna medida adicional, perdón, de 20 ohms, o un máximo de 80, tomando algunas consideraciones de seguridad. Perfecto, muchas gracias, Felipe. La segunda consulta. De acuerdo al punto 6.4.3 RIC 05, dice que se debe unir el neutro y protección en el electrodo. ¿También es necesario realizar esta unión en el tablero? Ya. Mira, buena pregunta. Recordemos cuando vimos el esquema de protección PNS, normalmente cuando el tablero, si se fijan, o por ejemplo un tablero pequeño trae unas barras para tierra, que es aislada y que permite que todo el tablero quede conectado a tierra, y en el caso del neutro viene separado, viene con un aislante, por lo tanto no se puede dejar conectado. Recordemos que el esquema lo que indica es que esta unión preferentemente debe realizarse lo más próximo posible al punto de la fuente, en este caso al empalme. Es decir, no es aconsejable, o mejor dicho, no deberían hacer uniones en otros puntos porque podrían afectar la corriente cuando se produzca alguna falla. Así que deben respetar, digamos, las disposiciones que están hoy día en el reglamento.
Gracias, Felipe. Tercera consulta. ¿Se pueden utilizar sistemas de puesta a tierra de barras químicas o cualquier otro sistema que no sea malla reticulada? Ya, mira, todos los sistemas que están permitidos están indicados en el pliego 6. ¿Ya? Y además se acompaña un anexo en donde salen distintos diseños de puesta a tierra, desde la tradicional barra hasta incluso está permitido un elemento que sea no reticulado. Así que, digamos, si está permitido en la norma, lo pueden utilizar. Pero, insisto, las condiciones de diseño y la responsabilidad del mismo van a recaer en este caso en el usuario. Y respecto al tema químico, tengo entendido que estas todavía no están autorizadas, pero tenemos los estudios finales y además que la mayoría de ellos requieren como insumos, son como la impresora. Cada cierto tiempo tengo que estar incorporándole elementos químicos y eso no necesariamente lo va a hacer el propietario. Así que, pero pueden consultar la norma y bueno, ahí si Julio, no sé si puede complementar sobre todo lo que es tema químico. Sí, mira, complementar más que para aclarar cierto tema, es decir, que el tema de las barras químicas está permitido, más que la norma lo establece. ¿Qué es lo que establece la norma? Primero establece, si estamos hablando de sistemas de puesta a tierra de baja tensión, ¿qué es lo que yo debo preocuparme? Del voltaje de seguridad. Es decir, que si en el caso de una falla yo voy a tocar una superficie, el voltaje de seguridad no sobrepase ese valor para yo no sufrir un accidente. Entonces, el sistema de puesta a tierra yo lo tengo que diseñar si es para baja tensión con esas condiciones. Si es para alta tensión, tengo que preocuparme de los voltajes de paso y contacto y ahí está definido cómo se hace. Lo que a lo mejor se refiere Felipe es, en su momento existía, no sé si muchos tuvieron que haber conocido, un electrodo activo que se llamaba. ¿Ya? Ese electrodo activo no es que antiguamente se hizo una consulta a la SEC y se preguntó si se podía utilizar y la respuesta de la SEC dijo que sí, y en ese momento la gente lo estaba utilizando como que fuera algo mágico. Yo instalo este sistema en el norte, en el sur de Chile y me da el valor de tierra y listo. Pero la regulación deja bien claro que lo importante no es el valor de tierra, lo importante son los voltajes de seguridad. Las regulaciones se basan en definir un valor de tierra, pero el valor de tierra relevante es el voltaje de seguridad. Entonces esos sistemas, aunque me dijera que tuviera un ohm, ¿cómo lo hacían? Pescaban ese sistema y aterrizaban toda la estructura. Entonces era imposible de medir. Lo que dijo la SEC fue, usted puede ocupar cualquier sistema de puesta a tierra, pero tiene que demostrarme mediante los cálculos que ese sistema cumple con los voltajes de seguridad. Entonces ese sistema yo lo podría usar adicional a un sistema de puesta a tierra, sí, pero solo como un sistema de puesta a tierra electroactivo no se puede utilizar porque hasta la fecha no ha sido capaz de demostrar cómo se cumplen los voltajes de seguridad, porque el sistema de puesta a tierra se debe ensayar en forma aislada, no conectado con la estructura. ¿Ya? Entonces el electrodo activo no funciona si no está conectado a la estructura. Entonces no se pueden validar esos valores. Pero sí, las barras químicas son sistemas que se utilizan y están utilizados por la norma y hay una norma, el mismo pliego establece normas que deben cumplir esos sistemas. Y finalmente, la última pregunta para Felipe es la siguiente. ¿Las cadenas de un edificio en construcción se pueden utilizar como tierra? ¿Se conectan entre sí? ¿Es necesario al final conectar una barra Cooper adicional o es obligación aterrizar el sistema en una malla de servicio? Mira, de por sí, recordemos que las cadenas y las uniones que tienen las cadenas obedecen a otra función, que tiene que ver con la estabilidad del edificio estructural, pero no necesariamente tiene un buen comportamiento eléctrico. Por lo tanto, como indiqué en el pliego, se debe referenciar a la norma y utilizar las medidas de conexión que son recomendadas ahí. Ya, perfecto. Muchas gracias, Felipe, por tu respuesta. A continuación, bueno, como superintendencia les agradecemos la asistencia a las charlas de hoy. También quiero indicar que las consultas que no fueron atendidas hoy las pueden realizar a través de los canales oficiales, en este caso de la superintendencia, en el link de consultas pueden ingresarla y serán atendidas por el departamento o área correspondiente.
Nuevamente agradecemos su asistencia y los dejamos cordialmente invitados para la próxima charla, que será el martes 1 de junio. Les recuerdo también responder la encuesta que está en el mismo link, y también les va a llegar el correo con el link de encuesta para que la atiendan, por favor. Muchas gracias, que tengan buena tarde.